Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Aquí estamos con un video más de la verdad del Eterno para tu vida. Esta es la página que mi Abba me ordenó abrir para hablar un poquito de su verdad, traer conocimiento y revelación de las escrituras a tu vida. Eh, Como dice siempre el apóstol Pablo, Eh, no es que yo ya sea una persona erudita en las escrituras, pero estoy trabajando en ello. Me gusta escudriñar las escrituras desde muy niña, yo se los he contado a ustedes. Eh, Siempre ha sido algo que me ha fascinado. Eh, Todo lo que conllevan las historias desde niña, yo me fascinaba leyendo las historias igual como que si fueran un cuento, o sea, eh, cada historia, cada experiencia de vida en la verdad de mi padre, en la Biblia, a mí me llenaba de interés, de descubrir la enseñanza inmersa en esa historia que yo estaba leyendo y cómo esa historia se aplicaba a mi vida. Entonces, eh, hoy día yo le preguntaba a mi aba qué podíamos enseñar, qué era lo que él quería enseñar en este día. Y hay una palabra que, para ser consecuente con lo que es la verdad del Eterno, que es la encomienda que él me asignó, hablar de su verdad, revelar su verdad a las naciones. Eh, Hay una palabra que siempre me llamó la atención, un libro de la verdad del Eterno, que siempre me llamó mucho la atención, que es el libro de Apocalipsis. Y era extraño en mí porque casi siempre es un libro que inspira temor. Tiene muchas figuras que tú cuando lees ese libro inspira ese temor. Eh, entonces, yo de niña lo leía, aunque era extraño para mí, pero me daba cuenta ahí mismo que eh, era un libro que a mí no me infundía temor, porque el, podía yo entender la victoria de Jesucristo, que su verdadero nombre es Yeshua, eh, la victoria de él sobre el mal. Entonces, yo comencé a descubrir todo eso al estudiarla, analizarla siendo aún muy niña. Y esa es la razón por la que yo te puedo contar que a mí no me da miedo estudiar el Apocalipsis. Eh, entonces, él me da para que podamos compartir hoy día una verdad que está en ese libro. Y esta verdad que vamos a compartir hoy día habla de el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, verso 18, y dice así: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Eh, bueno, ¿a qué se refiere esto? A lo largo de la escritura, si tú vas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te encuentras con el carácter de mi Abba, de nuestro Padre. Te puedes encontrar con su forma de actuar, su forma de comportarse. Cuando tú te interiorizas en la escritura, tú comienzas a conocer a tu Padre, aquel que llamas Padre, otros que le llaman Dios. Para mí es mi papá, yo siempre les he contado a ustedes mi Padre. Entonces, te comienzas a interiorizar en lo que dice tu papá, en lo que piensa tu papá, en cómo actúa tu papá y las razones de por qué actuó de esa forma en determinados episodios de la Sagrada Escritura. Y bueno, esta palabra habla de ese carácter en donde él no cambia, como nosotros, no muda, siempre es el mismo. Y, y su palabra nos enseña que a él le gusta que todas las cosas se mantengan como él las dejó establecidas en su verdad, porque recuerda que su verdad es nuestra constitución, son los estatutos, son los preceptos que en ella nos enseñan a cómo conducirnos en la vida.
y que te va a traer, si tú te alineas a esas leyes, a esos preceptos que Él dejó, te va a traer paz, te va a traer dirección a tu vida y no vas a estar caminando sin dirección, como una hoja llevada por el viento. Entonces tu vida comienza a tener dirección y, y es la razón por la que cada día me motiva más leerla, porque en ella encuentro la instrucción para vivir, para cómo conducirme en la vida. Entonces hoy día vamos a conocer esa parte del carácter de él que le gusta que se preserve su palabra intacta, sin añadir, sin quitar. Eh, entonces eso es lo que, disculpen, eso es lo que él nos motiva en esta hora a traer esta enseñanza. Y bueno, este texto, este episodio de Apocalipsis narra la escena donde está Juan en la isla de Patmos y tiene esta visión, digámoslo así, y comienza a ver todos estos sucesos y lo comienza a narrar. Y bueno, y en esto que está ocurriendo este episodio aparece esta palabra donde se le dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, Dios, nuestro Padre, mi Abba, es un Dios que le gusta que se mantengan las cosas alineadas a lo que Él ha dicho. Sus palabras se mantengan fieles. Entonces, yo otras veces te he enseñado que la verdad del Eterno, en este caso la Biblia, tiene errores de traducción, pero también tiene errores de interpretación. Eso es lo que vamos a conversar hoy día. Entonces, es igual de grave que un error de traducción. Entonces, porque si yo interpreto mal una parte de la Sagrada Escritura, voy a transmitir eso de generación en generación. Y ese error se va a perpetuar. Imagínate si ese error tú lo perpetúas de generación en generación. Se va a extender y se va a extender y se va a extender y vamos a hablar de lo que es una estructura mental, que lo vamos a tocar brevemente. Que se transforma eso después en una estructura mental. Y después sacar a una persona de eso que fue enseñado por todas sus generaciones de esa forma, no es imposible, pero es difícil que tú le puedas mostrar la verdad y que esa persona la pueda aceptar. Entonces, vamos a hablar acerca de la palabra preservación, qué significa y por qué el Eterno está tan interesado en que nosotros preservemos su palabra de forma fiel y verdadera como Él la mostró o la reveló a aquellos hombres que escribieron esos rollos. Entonces, acuérdate que la verdad del Eterno, la Biblia, son un compendio de libros, cánones le llaman algunos, que se tomaron de los rollos. Entonces, la verdad de mi padre proviene de los rollos sagrados que estaban escritos. ¿En qué idioma estaban escritos esos rollos? Estaban escritos en hebreo. Y esos rollos que se han podido rescatar y que se conservan aún, esos no tienen ninguna alteración, porque de ahí se tomaron todas las traducciones, primero al griego y después a todos los idiomas del planeta. Entonces, de ahí viene tanto error de traducción y lo que se da también en este tiempo son errores de interpretación, lo que generó que se establecieran un sinnúmero de doctrinas y que vamos también a aprender lo que es una doctrina. Entonces, y vamos a conocer acerca del significado de la palabra de preservación para que nos pueda ayudar a avanzar en lo que vamos a conversar hoy día. Entonces, vamos a compartir pantalla, ahí está. Preservar es evitar que una persona o cosa sufra daño, es prevenir un riesgo, daño o peligro para guardar a alguien o algo. En otras palabras, es liberar a alguien de algo desagradable. O sea, que cuando yo me alineo a lo que es la verdad del Eterno, al origen,
a sus escritos originales me voy a preservar, voy a ser preservada. ¿Por qué voy a ser preservada? Porque voy a caminar en su ley. Imagínate que hay una ley que está mal interpretada y yo creo que lo estoy haciendo bien. Eso está erróneo. Entonces me voy a conducir mal por ignorancia. Entonces voy a estar en ignorancia, en desconocimiento. Pero hoy vamos a salir de esa ignorancia y de ese desconocimiento en cuanto a lo que es la preservación de la Sagrada Escritura, su interpretación fiel y de digna. Entonces, vamos a ver lo que es la palabra doctrina, para que tú puedas entender a qué me estoy refiriendo yo. La palabra doctrina es un término que proviene del latín doctrina. Es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Otra vez repito, es el conjunto de enseñanzas en que se basa un sistema de creencias. Entonces, ya entendiendo lo que es preservación y lo que es doctrina, ya, cuando yo interpreto una ley, un precepto del Eterno, de forma incorrecta, voy a crear una línea de creencia. Entonces, mira, yo siempre nombro un libro que me gusta mucho a mí, que explica mucho cómo, en ese libro Los Generales de Dios se llama, explica cómo se formaron las denominaciones cristianas, evangélicas, cristianas protestantes, de cómo nacieron. Y si tú quieres, hay otros libros históricos que hablan de eso, pero yo me voy a remitir a ese. Y ahí explica cómo se fueron formando las distintas denominaciones. Y si tú te fijas, en cada denominación se basa en una doctrina, que la doctrina es lo que decíamos, el conjunto de creencias que tiene una institución cristiana, protestante, como tú quieres llamar. Entonces, ¿y a qué quiero ir yo? Imagínate si alguien interpretó mal una enseñanza, un precepto, una ley, un texto de la verdad del Eterno, y llevó ese precepto con una interpretación errónea a toda una comunidad cristiana, y que por años ellos llevan esa doctrina, esa enseñanza, y nadie se percató que está errónea, y los que se percataron en el camino después con el correr de los años que estaba errónea, guardan silencio, porque es un problema, y porque nadie quiere problemas. Entonces, que el Eterno, mi Padre, me haya encomendado hablar de su verdad es un buen tema, es un buen tema porque es como tirar a tierra muchas creencias que están incorrectas, hablándote la verdad del Eterno. Y la verdad del Eterno es lo que nosotros también llamamos volver al origen, volver a la senda antigua, que también se los he mencionado anteriormente. Entonces, esto del conocimiento y de la revelación no es una moda, volver a la senda antigua. Está muy alejado de lo que, de lo que es una moda. Estamos en un tiempo de despertar y de avivamiento, que si tú no te has enterado como hijo del Eterno, estamos ya viviendo ese despertar y ese avivamiento que se profetizó, y tienes que despertar de ese sueño, porque tienes que darte cuenta en qué tiempo, en qué momento de la línea de tiempo estamos parados. Y si tú estás dormido, no te vas a dar cuenta ni te vas a percatar de eso. Y es tiempo de que despiertes. Le estoy hablando a los hijos del Eterno, a las hijas del Eterno. Es tiempo de que te despiertes y que te ubiques en tiempo y en espacio. Que no te pierdas este mover. Despierta de tus sueños. No te pierdas este mover. Entonces, cuando tú vas a ese libro, te das cuenta de cómo comenzaron los grandes avivamientos de la época. Desde los años 1800 hacia adelante. Cómo comenzaron. Y cómo se comenzaron a evidenciar los portentos, los dones de fe, de sanidad, de milagro en esos tiempos. Y comenzaron por gente desconocida. Porque si tú vas a ese libro, te das cuenta que la mayor parte de las veces que el Padre comienza un avivamiento, lo comienza con gente desconocida. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
Y esta vez no va a ser diferente, y no es diferente. El Señor está despertando a sus hijos, a los desconocidos, a los que no tienen grandes ministerios. Está despertando a sus hijos que guardó para este tiempo. A esos está despertando. Y hoy te quiero invitar a que vuelvas a la senda antigua, a que despiertes de tu sueño y que comiences a entender lo que está pasando, lo que algunos ya nos dimos cuenta, y que te actives, que comiences a evidenciar que eres un ciudadano de reino, un entendido de sus tiempos, un entendido de sus diseños, que comiences a conocer el trazo y el diseño del Eterno para tu vida. ¿Por qué naciste? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para dónde vas? Entonces, cuando el hombre encuentra esas respuestas, cuando la mujer encuentra esas respuestas, la vida se transforma. Vamos a hablar de transformación también. Entonces, sucede esto con las doctrinas, y vamos a ir a un episodio en donde está nuestro Jesucristo, tiene una conversación con los fariseos. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos a compartir acá. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferraron a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Esto está en el libro de Marcos, capítulo 7, versos 5 y 8. Y la otra palabra base, que es la que nombra Jesucristo, está en Isaías 29:13. Ahí tú puedes ir a tu Biblia y buscarlo, para que veas que lo que yo estoy hablando está alineado a la verdad de mi Padre. Entonces, cuando él dice que se aferran a doctrinas y tradiciones de hombre, es lo que está pasando hoy día. Por ejemplo, tú encuentras mucha gente enseñando de la verdad del Eterno lo que ellos entienden de la verdad del Eterno. Tú vas a encontrar muchas personas que lo están haciendo así, y eso está mal. Porque nosotros como hijos del Eterno no tenemos que enseñar lo que nosotros entendemos de su verdad. Nosotros tenemos que enseñar lo que está escrito en su verdad. Y para eso, claro, ¿por qué no se hace? Porque para eso tienes que escudriñar las escrituras, que es diferente de leer, que es profundizar, que incluso si es necesario ir palabra por palabra para entender realmente lo que quiso decir nuestro Abba a través de esa escritura, para que podamos entender realmente lo que quiso decir Jesucristo, nuestro Yeshua, en esa escritura. Entonces, pero yo me encuentro con muchas personas que enseñan lo que entienden. Entonces, imagínate, eso, de esa forma de hacer las cosas, se sacaron muchas ideologías, muchas doctrinas de centenar de instituciones cristianas, protestantes, para llevar a cabo una ideología. Entonces, imagínate, qué tan importante es entender esto. No debo enseñar lo que yo entiendo, no debo enseñarlo de mi propio corazón, debo enseñar lo que está en su escritura, lo que dice la verdad del Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar como ciudadanos de reino. Entonces, cuando yo voy a esta palabra, Jesucristo lo deja muy claro. Dice que
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferraron a las tradiciones de hombres. Y aquí dice, las enseñanzas de Jesús, que se basaron en las escrituras hebreas, ¿qué enseñaba él? Él enseñaba la Torá. Eso enseñaba él. Enseñaba el evangelio del reino. Él no enseñó una religión, enseñaba el evangelio del reino. Entonces, dice que se basaron en las escrituras hebreas, formaron la fundación de su pueblo. La verdadera doctrina no es cuestión de una opinión personal, proviene de la autoridad inigualable de la palabra de nuestro Abba, del Eterno. La doctrina bíblica no cambia con el tiempo y ha sido la misma desde que Jesucristo instituyó a su pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que poner atención ahí. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Estás enseñando lo de tu propio corazón? ¿Estás enseñando lo que tú entiendes de las Sagradas Escrituras? ¿O estás enseñando lo que las Sagradas Escrituras nos están diciendo? Tienes que volver a la senda antigua, hay que volver al diseño original. La senda antigua no es una moda, ha llegado para quedarse. Este despertar y este avivamiento ha llegado para quedarse. Ahora, ese libro que contiene los grandes avivamientos de la historia, que son los generales de Dios que te comento, cuenta cómo comenzaban esos avivamientos, esos despertares tremendos. Y casi siempre eran a través de los milagros. Pero este avivamiento en que estamos comenzando a vivir, porque ya entramos en ese avivamiento, no comenzará con sanidades y milagros, va a comenzar con el despertar del conocimiento y de la revelación de nuestro Padre. La gente va a comenzar a tener ese despertar al conocimiento de la revelación, va a querer conocer la verdad, va a querer volver al origen. Vas a encontrar mucha gente estudiando las escrituras y de hecho estamos viviendo y siendo parte de una generación que ya no quiere escuchar palabra de Dios, quiere ver la evidencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que la gente quiere ver en este tiempo. Es gente que tú no le puedes, ¿cómo se llama? No puedes argumentarle, sino que va a ser con tu evidencia. Y si tú no evidencias el reino, si tú no evidencias lo que tú estás enseñando, no vas a tener autoridad. Entonces, a eso nos está llamando el Padre, a ser un ciudadano del reino que evidencia eso, que evidencia el reino, que evidencia la cultura del reino, que hable como Jesucristo, que piense como Jesucristo, que enseñe la verdad del Eterno como Jesucristo lo hacía, que enseñe de forma fiel y correcta las Sagradas Escrituras. Porque cuando yo voy a la verdad del Eterno, yo encuentro, dice, parece que al ir a las Escrituras parece que encontráis la vida eterna. Parece que en ellas encontrarás la vida eterna. ¿Por qué? Porque como esa mujer que se acercó a Jesucristo cuando la multitud lo rodeaba y toca el borde de su manto. Y nuestro Mesías dice, ¿quién me ha tocado? Y imagínate, toda la multitud oprimiéndolo, y los discípulos tratando de que no cayera al piso él. Y esta mujer, yo no sé cómo lo hizo entre medio, creo que por el piso, y tomó el manto, y él dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, maestros, la multitud te oprime, y él dice, no, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Y eso es lo que sale de esta palabra, yo siempre lo enseño. Hay virtud, no es para alguien que no lo entienda, siempre va a ser un libro común y corriente, pero para aquel que se le reveló lo que es esto, va a brotar esa virtud, vas a ir a ella, y cuando leas una historia te va a tocar y va a decir, esto es lo que yo he vivido, esto es lo que me está pasando, y él te va a comenzar a hablar porque así lo hace él. Entonces, ¿ves que es importante? Entonces, si tienes una Biblia en casa, yo
Te animo a que puedas escudriñar ahí, así como yo empecé cuando niña, no entendía nada de lo que yo leía, no entendía mucho, de haber tenido 7, 8 años, y no entendía, pero después comencé a entender, después comencé a leer, y comencé a darme cuenta, y por eso se me hacía tan interesante, como si fuera un libro de cuentos para una niña. Y eso nunca ha dejado de ser en mí, siempre hay algo interesante que descubrir en ella. Entonces, hoy te quiero animar a que busques una Biblia en tu casa, si la tienes o no, y aquellos hijos del Eterno que busquen aprender de la verdad de nuestro Padre, porque ahí está como es nuestro Padre. Entonces, hay una enseñanza que todavía yo la escucho. Creo que fue hace como 2 años la última vez que la escuché, imagínate, yo creo que el Evangelio en Chile lleva 200 años, y, y yo esa enseñanza la escucho desde los púlpitos, desde que yo era una niña hasta hoy. Y hasta hace 2 años yo la volví a escuchar y dije, Dios mío, todavía están enseñando esto. Y está erróneo, porque escuché esta enseñanza que dice, mira, porque es importante interpretar bien las escrituras o entenderlas. En qué contexto se dieron, en qué época se dieron, por qué se dijo, para quién se dijo. Entonces, se usa este texto para que animar a la gente que no lea las escrituras, dice, la mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Y se usa ese texto para enseñar que no hay que leer las escrituras. Y te digo que hasta hace 2 años yo lo escuché de una persona ministrar eso a otra gente. Y la gente escuchando y oyendo eso. Y eso en realidad significa la mucha letra mata más el espíritu vivifica, se refería a la ley mosaica, porque la ley de Moisés se instituyó y era para muerte. Esa ley mataba. Pero cuando vino Jesucristo y tomó mi lugar y tu lugar en ese madero y derramó su sangre por ti y por mí, ahí se terminó esa ley de muerte y se activó la ley del espíritu de vida, que era la ley de nuestro Jesucristo. Entonces lo que era para muerte vino a ser para vida, y eso significa esa palabra. Pero imagínate, no sé si me doy a entender que es tan importante interpretar correctamente las escrituras. Imagínate, una institución que tome ese texto con esa interpretación errónea y durante 200 años lleva a cabo esa enseñanza y la transmite de generación en generación. Y ahora, ¿cómo le sacamos esa enseñanza incorrecta a esa gente que ya se creó una estructura mental? Que vamos a hablar de eso en unos minutos más, que es lo que es una estructura mental. Entonces, eso es complicado, no imposible para nuestro Padre, pero complicado para quienes nos toca hablar de su verdad y corregir estas cosas. Entonces, continuemos. Vamos a compartir. Entonces dice, de este modo, Jesucristo mostró que él no compartía la perspectiva judía de equiparar sus tradiciones a la ley oral. ¿Y qué es la ley oral? Era la Torá de los judíos, que se transmitía de generación en generación. Porque si tú no sabes, Israel fue muchas veces atacado en su territorio y exiliado muchas veces de su tierra, y por ende los rollos del templo o se perdían o se quemaban. Entonces ellos, para evitar que se perdiera la palabra del Eterno, comenzaron a transmitirla de generación en generación. Pero como todo en la vida, comenzaron a agregar cosas, a quitarle la fidelidad de la palabra que Dios les había entregado a ellos. Entonces, mira, aquí dice, de este modo Jesucristo mostró que él no compartía la perspectiva judía de equiparar sus tradiciones, la ley oral, con la palabra de Dios escrita.
Las Sagradas Escrituras, la Biblia, es la única fuente de las doctrinas, no son las ideas humanas ni las interpretaciones humanas de la Biblia. Entonces, ¿te vas dando cuenta de los errores que se han cometido a lo largo de la historia? Entonces aquí hay muchos errores doctrinales que por lo menos en nuestro país tienen, como te digo, casi ya 200 años, que fue este hombre Juan Canut, que trajo las buenas nuevas de salvación a nuestra nación, y que todas las enseñanzas que pudo haber traído él de forma errónea se transmitieron durante 200 años, y es lo que tú puedes ver en las denominaciones en nuestro país. Bueno, me refiero a nuestro país, pero es a nivel mundial. Entonces, y hoy ha venido este avivamiento y este despertar al conocimiento y a la revelación de las Sagradas Escrituras, y nos está motivando nuestro Padre a volver al origen, a retornar al origen. Entonces, cuando yo leo las Sagradas Escrituras y me invitan a volver a la senda antigua, a eso se está refiriendo. Imagínate si alguien cree que volver a la senda antigua es un ejemplo, vestir de una forma. Eso va a enseñar y eso va a transmitir de generación en generación. Entonces, es muy importante ir al origen, ir al origen. Y yo quiero decirte que el Señor me unió a muchos compañeros ministeriales que me motivan, que son gente muy valiosa, que tiene mucho conocimiento, de los cuales yo también aprendo, y que son mis compañeros de ministerio. Y yo quiero decirte que también he conocido muchos compañeros ministerial de Latinoamérica, extranjeros, y si hay algo que me llama la atención en ello es ese deseo y esa hambre por aprender de la palabra de nuestro Padre. Yo no había visto eso, y porque es lo que te digo, en nuestra nación por muchos años, por año tras año, generación tras generación, durante 200 años se enseñó que era malo leer la Escritura, que era malo. Entonces, cuando yo veo a mis compatriotas y me toca motivarle, cuesta, porque está eso inmerso en las personas, y está ya hecho una estructura mental. ¿Qué es una estructura mental? Es, por ejemplo, mira, la verdadera composición de nosotros, que también está en los escritos originales, es que nosotros tenemos un espíritu que tiene una mente y que tenemos un cuerpo. Está dentro de un cuerpo. El espíritu y la mente están dentro de un cuerpo. La palabra alma no está en ninguna parte de los escritos originales. La palabra alma apareció cuando Erasmo de Rotterdam tradujo las Sagradas Escrituras. Entonces, todo lo que tú puedes encontrar generalmente en la versión Reina Valera, que es la más usada, vas a encontrar la palabra alma, pero esa palabra en los escritos originales no existe, no es alma. Entonces imagínate, todos estos años pensando que nosotros éramos un alma, cuando en realidad somos una mente, un espíritu y un cuerpo. Entonces, cuando tú vas a la Sagrada Escritura y encuentras la palabra alma, no es alma, es mente. Y cuando yo aprendo esto, se me revela, se me corre un velo y logro ver el verdadero mensaje encriptado para nosotros, y está ahí delante de nosotros y no lo vemos porque hubo una traducción errónea y porque hay interpretaciones erróneas de la verdad de nuestro Padre. Entonces, estructuras mentales, todo lo que queda nosotros tenemos una memoria corta y una memoria larga, nuestro inconsciente, memoria larga. Ahí queda almacenado todo lo que nosotros aprendimos mientras nosotros crecimos cuando niños, en nuestra familia, todo lo que aprendimos en el colegio, todo lo que aprendimos en nuestra vida cotidiana, todo lo que aprendimos en la universidad, todo lo que adquirimos de nuestra cultura como país, todo eso está ahí en el inconsciente. Y la verdad del Eterno dice que son nuestros pensamientos, ¿cierto? Todo eso está guardado ahí en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos, dice la verdad del Eterno, que nos hacen comportarnos y ser la persona que nosotros somos. Así como tú piensas, la verdad del Eterno dice, así como el hombre piensa, así es. Entonces, así como tú piensas,
así eres tú. Y esos pensamientos que están ahí son estructuras mentales que vinieron de lo que yo te expliqué y que quedaron guardados ahí. Entonces tú te comportas y eres la persona y hablas con todos esos pensamientos que están almacenados ahí. Y para sacar eso de ahí, ¿cómo se hace? Buena pregunta. Buena pregunta. Ese es otro tema que lo voy a pasar otro día, más profundo. Pero para dar una pincelada a eso, la verdad del Eterno enseña que a través del apóstol Pablo, que nosotros tenemos que renovar nuestra mente todos los días, a través de la lectura de la verdad del Eterno, a través de la lectura de su verdad. Cuando yo leo un consejo o leo la experiencia de lo que le pasó a alguien en la verdad del Eterno, yo aprendo, yo me motivo y yo también aprendo buenos y malos ejemplos para ver qué camino voy a tomar en la vida. Entonces, por eso el apóstol Pablo enseñaba que nosotros teníamos que renovar nuestra mente todos los días, todos los días. Y esa es la forma de ir botando a tierra todas esas estructuras mentales, porque cuando hay una estructura mental, como te dije, tú le puedes estar diciendo la verdad a la persona en su cara y no lo va a entender. No lo va a entender porque son esos argumentos que tiene la persona y tú no las sacas de ahí. Entonces tú le puedes estar diciendo la verdad con la palabra, mostrándosela en evidencia y la persona no, porque ama más sus tradiciones que la verdad del Eterno. Cuando tú le estás diciendo, oye, mira, esto no corresponde a nosotros como hijos del Eterno, nosotros no tenemos que hacer estas cosas, nosotros no tenemos que comportarnos de esta forma, o no tenemos que hacer tales cosas, celebrar tales tradiciones, porque no están en la verdad de nuestro Padre, pero ellos, la mayoría de las personas prefiere o ama o abraza las tradiciones antes que la verdad de nuestro Padre. Y hoy Él nos está invitando en temporada de avivamiento que te tienes que alinear a su verdad, que te tienes que alinear a su trazo y evidenciar su verdad y su trazo en tu vida para que puedas anunciar el evangelio del reino y las personas te puedan creer. Porque ¿de qué te sirve hablar algo que nosotros no vivimos? ¿De qué me serviría a mí estar hablando algo que yo no vivo? Hablar algo que yo no evidencio. No tendría autoridad para hablar eso. Y eso era lo que yo decía, Jesucristo sí tenía autoridad para hablar lo que hablaba. Entonces, vamos a ver qué nos dice acá. Dice, no permitas que esto te pase. Pablo exhortaba a las personas, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. ¿Te conoces tú mismo? Si no te conoces tú mismo, es tiempo que te comiences a conocer. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay en esa estructura mental? ¿Cuáles son los pensamientos por los cuales tú te guías? Que se analiza, es un modo de pregunta. Porque dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que seáis reprobados. ¿A qué se refiere esto? Lo que yo les enseñaba la otra vez, que Jesucristo o nuestro Padre, su presencia habita dentro de nosotros. Nosotros somos su creación. Y Él nos creó con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es su verdadero nombre. Él nos creó y lo puso dentro de nosotros, cuando nos conformó como un ser humano. Entonces, Él mora dentro de nosotros. Por eso que yo te digo ahora, no es que yo voy a buscar a mi Padre al templo, mi Padre habita dentro de mí y yo lo llevo donde quiera que yo voy, llevo su presencia. Donde yo voy, llevo su presencia. Es diferente de ir a un lugar a buscar la presencia de mi Padre. Yo no voy a ninguna parte a buscar la presencia de mi Padre, porque la verdad del Eterno, las Sagradas Escrituras dicen que Él mora dentro de mí. No dice su verdad, ya no habitaré más en un templo hecho por mano de hombre. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Dice eso o no lo dice? Ya no habitaré más en templos hechos por manos de hombres, sino que habitaré dentro de ustedes. Entonces, dice, eso es la verdad. A menos, dice, Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, o sea, a menos que yo no me conduzca como un hijo del Eterno, no podría habitar en mí. Si no me conduzco como un hijo legal del Eterno, obvio que no va a habitar esa presencia dentro de mí, pero cuando yo me empiezo a alinear a su verdad,
a ese trazo y empiezo a conducirme bajo las leyes y los preceptos de mi Padre, voy a convocar esa presencia a mí y me voy a transformar en un tabernáculo viviente, en un templo viviente que camina por todos lados llevando la presencia de nuestro Padre dentro de nosotros. Entonces dice, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Eso lo decía en 2 de Corintios 13, versos 5 al 6, para que puedas certificar que estoy hablándote de algo que está en la verdad del Eterno. Entonces Pablo explicaba eso. Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Él se refería a él no estaba reprobado, él llevaba la presencia de Jesucristo dentro de él evidenciaba eso, el apóstol Pablo, tremendo. Entonces, aquí dice, vamos a dejar ese para el final. Entonces, ¿será o no será importante colocar atención a lo que yo estoy hablando, a lo que yo estoy enseñando? ¿Será importante conocer dónde estoy? ¿Qué me están enseñando? Si estoy en el lugar correcto, si me están enseñando la verdad de mi Padre de forma correcta o me la están enseñando mezclada con tradiciones y doctrinas de hombres. Yo creo que estamos en una temporada en donde yo te invito a ti, que eres un hijo del Eterno, que puedas analizar esto y que puedas hacerte la pregunta. Si realmente, ¿dónde estás tú parado? ¿Dónde estás? Si te estás dando cuenta de lo que está pasando, o eres de ese segmento de personas que siendo hijo del Eterno está lleno de temor por lo que está ocurriendo. Y no estás alineado a la temporada que estamos viviendo como hijos de Él, a lo que se está viviendo a nivel mundial. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes en qué tiempo nos encontramos? ¿Qué estás haciendo si sabes en qué tiempo nos encontramos? Aparte de eso, estamos en temporada de avivamiento. Los hijos del Eterno están siendo despertados. Aquellos que preparan el camino del retorno de nuestro Mesías, de nuestro Jesucristo, están siendo despertados. Y el Señor va a comenzar a usar gente desconocida, gente que nunca nadie vio. Y le va a dar una revelación que nunca antes se vio de su palabra, de su conocimiento. Van a admirar con su palabra. Gente que nadie conoció, gente que estaba en las cuevas de Adulam. El Señor la va a comenzar a usar de una forma tremenda. Y eso está pasando. Eso está ocurriendo. Yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Y esto ya comenzó y no lo detiene nadie. Y esta palabra de Apocalipsis 22 habla también del anuncio de la venida de nuestro Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que anuncia. Habla de que su venida está pronto. Entonces, quiero terminar con esto y decirte, ¿puede usted imaginar cuán terrible y desconcertante debe ser vivir lo que se considera un estilo de vida conservador y religioso, solo para darse cuenta que usted no ha estado siguiendo las doctrinas del Eterno, de nuestro Dios? Haga la comparación con Mateo 7, 21 y 23, en donde Jesucristo profetiza que tendrá que decirle a las personas profundamente religiosas que no estaban en el camino hacia el reino de Dios en lo absoluto. Imagínate que el día que tengas que dar cuenta por lo que hiciste con tu vida, se te diga, oye, pero tú estuviste bajo una doctrina de hombre. O te diga, oye, pero ¿por qué enseñabas de acuerdo a lo que tú entendías y no te ceñías a lo que dice mi verdad? Y hiciste caer en error a cuántos millones de personas. O te va a decir, ¿y por qué no te esforzaste? Porque algunos van a decir, yo no sabía, pero mi verdad estaba ahí para que tú la estudiaras al alcance tuyo. Siempre estuvo ahí, pero no te esforzaste en hacerlo tampoco. Entonces, imagínate, ¿qué vas a decir? ¿Qué explicación le vas a dar? Estoy hablándole a los hijos del Eterno. ¿Qué explicación vas a dar? ¿Sabes?
el Señor incluso está despertando a gente que nunca, yo lo he visto, lo estoy viendo, que nunca ha estado en una iglesia, con un conocimiento y una revelación que yo me he sorprendido, porque estamos en época de avivamiento y de despertar. Y con esto quiero terminar y contarte que se aproximan las fiestas de las convocatorias de Ezequiel 43:10, que yo también te enseñé la otra vez. Ya pronto voy a hacer otro video explicándola, no lo voy a hacer en este video, pero nos estamos preparando para la fiesta de Yom Teruah, Yom Kippur y la fiesta de Sukkot, que ya se las voy a explicar cada una, así que en un próximo video voy a hablarles de eso porque vienen ahora en septiembre y vamos a estar haciendo remembranza de lo que nuestro Padre estableció de esta fiesta y las vamos a celebrar no de forma religiosa, sino acorde a nuestro tiempo. Vamos a sentarnos a la mesa de nuestro Padre para deleitarnos con sus manjares, con lo que Él tiene preparado para nosotros. Y hoy te invito a estar pendiente de estos videos y de lo que el Padre va a estar haciendo. Quiero darle las gracias a todos los que siguen estos videos. Hoy declarar que esta palabra no vuelve vacía y que crea hambre y sed del conocimiento de la verdad del Eterno en tu vida. Bendecir a mi familia y a los amigos que siguen estos videos, que tengan paz, que tengan tranquilidad, alíñense al trazo del Eterno los que son hijos del Padre, alíñate al trazo del Eterno, y cuando te alineas al trazo del Eterno dejas de sentir temor del porvenir, igual como la mujer virtuosa dice que se ríe del porvenir. Entonces que cuando tú te alineas a Él ya no sientes temor del futuro, porque sabes que tu confianza está en Él, no en las circunstancias que nos rodean, recuérdalo, en Él, no lo que te dice la circunstancia. Entonces, bendecir a mi familia, a mis amigos, y nos estamos viendo en un próximo video con una verdad del Eterno para tu vida. Bendiciones.